las 7 de la mañana con 20 minutos, amigos televidentes. Muy buenos días, gracias por estar junto a nosotros. A todos y cada uno de ustedes que están en todo el territorio ecuatoriano. También somos retransmitidos por algunas cadenas radiales en diferentes provincias. Estamos en redes sociales y ustedes también pueden participar con inquietudes, preguntas que a futuro estaremos nosotros compartiendo junto a ustedes. Hoy queremos compartir con el doctor Ramiro Rivera. Él es nuestro analista, por eso está constantemente junto a nosotros. Él es constitucionalista, claro, y tiene una visión muy amplia con respecto a los temas políticos y sociales del país, como también económicos y entre otros temas. Hoy queremos dialogar con él con respecto a varios temas, pero nos vamos a enfocar en dos que son fundamentales. Lo que ustedes han visto en la prensa durante los últimos días, los famosos sobornos, los chats, entre el expresidente Rafael Correa y también algunos exfuncionarios de su gobierno. En este caso se habla del señor Alexis Mera. Cómo ellos participaron en todas o casi la mayoría de funciones del Estado, dependiendo, haciendo y constatando ciertas cosas que eran indebidas y que no debían ser acertadas en el país. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Los ecuatorianos impresionados porque esos chats se están manejando, están saliendo a través de la prensa, de los informativos, y claro, pueden a unos causar sorpresa, otros decir que se exageran, pero en el fondo, ¿qué es lo que se vivía en el gobierno del expresidente Rafael Correa y qué es lo que se está mirando ahora los ecuatorianos? Bienvenido. Bueno, gracias. En el fondo lo que sucede es lo que de alguna manera lo ha dicho la señora fiscal Diana Salazar. Ha dicho que el expresidente Correa era el líder de una bien organizada agrupación delictiva. En otros términos, era el jefe de una banda, de un grupo de gente que accedió al poder no para administrar el Estado en función del bien común, sino para perennizarse en el poder, para enriquecerse desde el poder. Los cuadernos de Pamela, los cuadernos y repertorios de Laura Terán, los chats del señor asesor jurídico de Mera, ponen en evidencia que en el gobierno de ese entonces había un jefe, un capo, un cabecilla, alguien que no dejaba que nada se mueva de manera espontánea. Tenía tanto poder Correa que era evidente que no se movía un pedazo de papel en ninguna parte del Estado si no era con su aquiescencia y expresa voluntad. Acuérdense los ecuatorianos, las famosas sabatinas del insulto y la adjetivación. Correa apuntaba contra algún ecuatoriano, lo atacaba el sábado, lo desnudaba de manera perversa, y el lunes usted tenía jueces y fiscales que iniciaban acciones judiciales de persecución en función de las órdenes que impartía Correa. Es obvio entonces, yo diría, Luis, que el centro, el eje, el fin de esta trama delictiva era el jefe, es decir, Rafael Correa Delgado. Ese es el libreto que se manejó en la gran llamada Cumbre de Brasil, en el que participaron todos los socialistas del siglo XXI y que varios presidentes actualmente continúan. ¿Ese era el libreto que tenían que manejar? Era el famoso libreto, como usted dice, del Foro de Sao Paulo, en donde, como había ya quedado desactualizado el libreto del marxismo-leninismo, querían reformularse, reorganizarse para implantar las famosas dictaduras del siglo XXI. El maestro de todos ellos en América Latina fue el señor Hugo Chávez. Obviamente el padre, el mentor, el inventor era Fidel Castro, que estuvo casi 50 años en el poder y solo sales para dejarle a ñañito en el poder, a Raúl Castro. Y entonces este fue un esquema de dictaduras donde estos caudillos lo único que querían es el poder total, no tenían ningún valor de naturaleza ética, no tenían ninguna vergüenza de que los bienes eran públicos, el Estado era de ellos, y acuérdese usted el propio Correa, algún momento llegó a decir de manera tan desvergonzada y suelto de huesos, de que como él era el jefe del Estado,
Él también era jefe del Parlamento, de la justicia, de los tribunales y de todos los organismos de control del Estado. Es que era el presidente, como lo dijo él. Claro, era el dictador. Tan dictadora era, no sé si los ecuatorianos se acuerdan, que los hermanos Alvarado inventaron una canción que se llamaba La dictadura del corazón. Y claro, ustedes ven que los hermanos Alvarado están por los techos y todos los miembros de la banda están por los techos. Ahora se ha dicho, se ha mencionado, se ha hablado, ¿cuál es el final que tiene que tener con todo esto que se va dando a través de la justicia por parte de sus autoridades en contra del expresidente Correa? Es que lo que está saliendo me parece, Luis, que es lo poco. Porque solo pregúntese usted cuántos centenares de millones de dólares se habrían desperdiciado o robado de los gastos reservados. Si solo la Senaín gasta más de 300 millones de dólares, es decir, fue el festín, fue una orgía de desperdicio económico. Correa se creía rodeado del poder absoluto, el poder que confiere la impunidad para siempre, y quería quedarse para siempre en la presidencia. ¿Prisión? Pero sin duda alguna, lo mínimo que puede pasar es que nunca más regrese acá, porque él, si opera la justicia en el Ecuador, habrá varias sentencias que se establezcan contra él, y eso que no sale las comisiones de los préstamos con la China, no sale todavía todas las empresas de construcción que le daban millones en las carreteras más caras construidas en el Ecuador, con los sobreprecios y las coimas. No salen los gastos reservados, de tal manera que si se comenta el más pesimista de que lo que se robaron son más de 30,000 millones de dólares, hoy estamos hablando recién de 14, de 20, de 40, de 100 millones. Es decir, estamos hablando del dinero que tenían para los caramelos. No estamos hablando del dinero que se robaron. La justicia está actuando bien. Hasta aquí tenemos una fiscal que merece credibilidad y apoyo, pero no tenemos todavía una justicia justa ni independiente. Acuérdese usted estos jueces de la Corte que le cambiaron las medidas cautelares al señor Mera, que está orondo en su casa, cuando vemos en los chats que él manipuló la justicia, que a él le disgustaba que Correa le haya ungido al presidente Moreno en la presidencia, y paradójicamente, ¿se acuerdan ustedes que fue el presidente Moreno el que lo postuló para ser embajador de Estados Unidos? Y claro, Estados Unidos, que tiene información de los malandrines, no le dio la complacencia y no fue embajador ahí. Claro, y también fueron creadores de otros organismos como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Lucha contra la Corrupción. Así fue determinado, se manejó un buen tiempo. Ese sigue permanente, con tropiezos. Hoy hay un nuevo presidente. ¿Ese consejo debe continuar, desaparecer, si es antecedente de un anterior gobierno que todos lo han calificado de corrupción? Los nuevos miembros que han reemplazado al curita Tuárez y su combo tienen que seguir participando hasta que el Consejo de Participación sea eliminado en una reforma constitucional, en una consulta plebiscitaria o en el mecanismo que sea, pero hasta tanto por lo menos tienen que no hacer el ridículo que hizo el padre Tuárez. Esperemos que este consejo no sea un congreso chiquito, es decir, que se desnude en todas sus debilidades y en todas sus cosas negativas. ¿Para qué? Pero el Consejo de Participación Ciudadana fue un invento del chavismo, que lo copió Correa y sus muchachos de Montecristi, y que a su vez responden al modelo fascista. Yo invito a quienes son intelectuales, juristas, investigadores, politólogos, revisen la Carta di Lavoro, la Carta del Trabajo, que aprobó Mussolini en Italia en 1927. Es bastante parecida al famoso Consejo de Participación Ciudadana, que pretendió estatizar la participación, manipular la participación ciudadana y tapar y dejar bajo tierra toda la pestilencia y la corrupción que caracterizó al régimen de Correa, y diría yo, perdón por la expresión, y su banda
de bandidos. Pero si así es, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe desaparecer, mantenerse. ¿Hay ese camino por donde debe, bueno, de una u otra manera, desvisualizarse o mantenerse? Bueno, usted sabe, Luis, que al interior de la Asamblea hay más de una propuesta, al menos para quitarle la facultad nominadora de las autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Pero solamente esperemos un poquito, a lo mejor pocas semanas, que este Consejo todavía tiene en sus manos la capacidad de nominar o 2 o 3 dignatarios de órganos de control. Ya va a ver a quienes lo eligen. Ya va a ver a quienes lo eligen. Ahí se mira la tendencia política. Claro, en todo caso, primero me parece que ya hemos avanzado porque en la actual conducción del Consejo de Participación no hay serviciales del caudillo que está huido en Bélgica, y esperemos que por lo menos hagan un poquito de honor investigando o denunciando casos de corrupción, que es lo que la Constitución le establece al Consejo de Participación. Hemos hablado antecedentes, hemos hablado lo que se está viviendo. Claro, y los ecuatorianos se preguntan hacia dónde va el país, hacia dónde quieren dirigirle a los ecuatorianos. Bueno, lamentablemente nuestro país va de tumbo en tumbo. Vivimos en un círculo vicioso en donde en vez de avanzar retrocedemos. Hoy la crisis económica es espantosa, la falta de empleo para los jóvenes simplemente no existen. Jóvenes que vienen debajo de su axila con máster y PhDs y no tienen trabajo, y entonces habrá que cambiar el modelo económico para que sea de apertura y de estabilidad, y también reformar el sistema político, el sistema de partidos y el sistema electoral. Yo ahí me he permitido en alguna opinión que publique el diario El Universo de prender una luz amarilla y decir, cuidado, que la reforma electoral en vez de ayudarnos le perjudique al próximo gobierno que va a necesitar estabilidad y un apoyo en la Asamblea. ¿Pero se mira ese camino al cual usted menciona? Yo veo que hay mucha confusión, hay una especie de retazos que se quieren hacer, de parches que no le van a servir necesariamente para mejorar el sistema político. Ya habrá oportunidad de conversar más a fondo, pero me parece que deberíamos empezar a debatir los planteamientos que ha formulado esta Comisión por la Institucionalización Democrática, que establece y pide el Senado la eliminación de las diputaciones suplentes, el eliminar la facultad de disolver el Parlamento, que es una prerrogativa de los reyes y de los monarcas, que lo trajo a América Latina Chávez y después del señor Correa, porque solo los monarcas en Europa, en los gobiernos, diríamos, parlamentarios y monárquicos, tienen la facultad de disolver las asambleas. Pero claro, ya este es un tema muy separado, en función de ver cuáles son los dispositivos de cambio que necesita la Constitución para que nuestro país deje de estar patinando en el mismo terreno y podamos avanzar hacia el futuro. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Ramiro Rivera, nuestro analista permanente de esta medio de comunicación de RTU Noticias. Él es constitucionalista y hemos hablado de 2 temas importantes, el Consejo de Participación Ciudadana y el tema Soborno 2012-2016. Gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Luis. Nos vamos con nuestra línea editorial del día y más adelante continuamos junto a ustedes con más noticias.